Entonces es muy importante que el cristiano busque ser feliz, pero no ser feliz por el sentido egoísta de que yo quiero ser feliz, sino por un sentido de que cuando más feliz soy, más glorifico a Dios en realidad. Un padre que está feliz, que está gozoso, es un padre que está sirviendo en la iglesia, que está amando a sus hijos, que está trabajando. Un padre triste, con dificultades. Entonces, ¿sabes qué? Creo que es muy importante para el cristiano que pueda determinar, porque el apóstol Pablo dice, gozaos en el Señor. Esa es la clave. No dice que debamos ser felices para nosotros. Dice que el fin de la alegría, el fin de la felicidad se encuentra en glorificar y agradar a Dios en realidad. No es tanto ser yo. ¿Por qué? Porque la felicidad es un momento instantáneo. Pero en la Biblia, la felicidad verdadera no depende de quién tenemos una pareja. La felicidad verdadera, de acuerdo a la Escritura, no depende de qué estamos viviendo, ni en qué circunstancia estamos, sino de una vida gozosa en el Señor. Eso es muy clave que debemos entender. Porque si usted leerá en la Biblia, hay situaciones, eventos muy extraños. Para la Biblia, la verdadera felicidad solo depende exclusivamente de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo a través de eso podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilos, podemos vivir con propósito, pese a que estemos pasando dificultades muy graves en realidad. Usted puede estar pasando circunstancias económicas, de salud, de corazón, pero si usted está viviendo una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, usted va a vivir una vida feliz. Pero ¿cómo se hace eso? Entonces, en realidad, el hábito es una acción que se hace poco a poco, que en un momento determinado, de tanto volverlo a repetir, se vuelve parte de tu vida. En una frase de Walt Disney leía que decía que el éxito solo es el resultado de pequeños esfuerzos hechos constantemente. Y creo que tiene mucha razón. El éxito hay que irlos poco a poco a poco. Un hábito, una acción para que se vuelva hábito, primero tiene que ser algo que tú puedas hacerlo. Si tú te pones, listo, desde mañana voy a salir a trotar 4 de la mañana. Es imposible, yo sé que es bonito, pero nadie va, bueno, solo la Llorona creo sale a esa hora. Sí. O los que tienen problemas para dormir, ¿no? Bueno, los panaderos, ellos sí, también están. Pero de ahí la gente normal dormimos levantamos hasta las, ¿qué horas son? A las 9. O sea, gente normal que trabaja, levanta a las 9. ¿Sabe qué? Entonces, un hábito en realidad tiene que ser algo que tú puedas cumplirlo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, de acá, un hábito es leer la Biblia. Entonces tú vas, muy bien, mañana voy a leer de 6 de la tarde a 10 de la noche. Va a ser difícil que puedas cumplirlo. Entonces usted puede comenzar diciendo, muy bien, yo sé que leer la Biblia es un hábito bueno. Me voy a poner una acción y voy a comenzar a leer los lunes y los viernes, por ejemplo. Entonces, poco a poco, tú dices, ya es lunes, bueno, voy a hacerlo. Y poco a poco puedes ir a un... Entonces, para que un hábito se pueda hacer parte de tu vida, tiene que ser algo que tú puedas lograrlo, tiene que ser algo que tú puedas medirlo, que tú puedas saber si en verdadmente lo estás cumpliendo y sobre todo poco a poco tiene que ir aumentando la frecuencia. El primer hábito para ser feliz es que debemos aprender a vivir una vida íntima con Dios. Es imposible que el ser humano pueda obtener felicidad, gozo, paz, tranquilidad, paciencia, sin primero no ir a la fuente de felicidad que es Cristo. El Salmo 16, versículo 11, dice así: Él me mostrará el gozo de la vida, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a la diestra
para siempre. El salmista está diciendo que solo en la presencia de Dios puede encontrar plenitud, abastecimiento de gozo del Señor. El ser humano tiene dos momentos importantes en su vida: el día en que nació y el día en que sabe por qué nació en realidad. Bueno, todos nacimos, pero la hora es, ¿y ahora por qué nací? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Cuando tú descubres el por qué naciste, vas a encontrar más propósito en tu vida. Y la Biblia enseña que el propósito por el cual naciste es para que puedas vivir una vida plena de gozo en el Señor. Y todos los pecados, todos los placeres, lo único que van a hacer en tu vida es que tú no cumplas ese propósito. Los vicios, las enfermedades, las dificultades, todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito: es que nosotros no vivamos en gozo, no vivamos en felicidad como Dios quiere que viva. El verdadero gozo proviene siempre de Dios. Tu pareja, tu trabajo te puede hacer un poquito la vida media fea, pero cuando tú dependes de Dios, en realidad puedes recuperar esa fuerza. Pero si tu felicidad solo depende de tu trabajo, de tu esposa, de tus hijos, tú sabes que en un momento ello se va a acabar y tu gozo también. Así que el primer hábito esencial para la felicidad es buscar diariamente a Dios a través de la oración. Tenemos que buscar a través de un devocional. Eso debe ser nuestra prioridad. Incluso en los momentos difíciles de nuestra vida, no debemos de perder los devocionales y los tiempos que tenemos con Dios. La Biblia enseña que Jesús era un hombre muy ocupado. Él, cuando ya salía el sol, que regularmente a las 6 más o menos, 6, 7, dependiendo de la circunstancia en Medio Oriente, ya comenzaba a trabajar, a ir a evangelizar, a hacer milagros y regresaba todo el día haciendo esto. Pero la Biblia dice en Marcos 3:1 que siendo muy de mañana, antes de que comience el día, él se iba al desierto a tener un tiempo con Dios. Esto me recuerda a un cristiano que vivía arrendando. Y hay personas que por su situación económica arrendan un cuartito y ahí viven todos en el mismo cuartito, la mamá, el primo y todos. Entonces, muy difícilmente se pueda levantar, imagínate, a las 5 de la mañana a prender la luz mientras todos están ahí durmiendo. Entonces él contaba que la única forma de tener su tiempo con Dios era ir al baño, porque su cuartito tenía su baño personal, encerrarse en el baño, prender la luz y tener el tiempo con Dios. No puede haber nada que pueda impedir. Y cuando nosotros tenemos devocionales, solo cuando estamos bien, cuando estamos felices, pero cuando se nos viene el trabajo, cuando estamos apurados, y, bueno, el devocional quedará para tarde, estamos en crisis, comenzamos a dejar. No podemos dejar de hacer eso. Creo que es muy importante que la relación íntima que tengamos con Dios no puede ser nomás de vez en cuando, tiene que tener horarios exclusivos. Y si hoy tenemos el celular, ahí se pueden anotar los devocionales que te hagan acuerdo. Hay apps, programas que te pueden hacer acuerdo. Y si no, cómprate en la librería un horario de escuela y anota ahí, pégale en tu cuarto: estos son mis devocionales, y hazlo. Así que el verdadero gozo siempre va a venir primeramente de la presencia y la plenitud, como dice el salmista: en tu presencia encuentro plenitud de gozo. El segundo hábito para vivir feliz es aprender a vivir con gratitud. Es imposible que alguien pueda desarrollar el hábito de la felicidad si no aprende a vivir con gratitud. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18:
estar siempre gozosos, estar siempre alegres. A ver, dígale al que está al lado, estate siempre feliz. A ver. Pero inmediatamente viene la pregunta, ¿y cómo se hace eso? Primero, teniendo un tiempo devocional con Dios. Segundo, aprendiendo a agradecer. Mira lo que dice el texto. Estar siempre gozosos con Dios, orando sin descansar. ¿Cómo se ha sabido hacer? Dando gracias. Dando gracias en todo tiempo. Los cristianos debemos aprender a ser personas que hacemos de la gratitud un hábito. Si alguien te da de comer, gracias mamá. Debemos aprender a agradecer las cosas. ¿Por qué? La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos hace falta. Porque la mayoría de nosotros nos quejamos y cuando nos quejamos, ¿qué es lo que viene? Dificultad, amargura. Cuando uno se queja de la vida, viene insatisfacción. Si usted se pone a quejar de su negocio, de su terreno, de su esposa, lo que va a comenzar a hacer es encontrar el detalle que más le molesta. Si usted dice, a ver, mi esposa sí me encanta, me gusta, pero tiene esto. Entonces, si nos comenzamos a mirar las deficiencias que tienen las personas, nuestros trabajos o esta iglesia mismo, lo único que vamos a conseguir cuando miramos las deficiencias es vivir insatisfechos en realidad. Y el apóstol Pablo nos enseña que el segundo hábito es siempre estar agradecido, agradecer las cosas que Dios nos da. Porque cuando agradecemos, siempre cuando agradecemos a Dios, confiamos que Él es el que nos provee, Él es el que nos ayuda y encontramos paz. Recuerden lo que dice Mateo: si a los animales del campo, a las aves del cielo que no trabajan, les da de comer y les viste como las rosas, nadie, ustedes siendo sus hijos, ¿acaso les dejará en la tempestad? Debemos aprender a vivir entonces, mis queridos hermanos, con una vida de agradecimiento, dejando de quejarnos de las cosas que no tenemos y agradecernos de las cosas que sí tenemos, que sobran totalmente para agradecer. En Filipenses capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo hace referencia, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, el apóstol Pablo tenía un plan y era ir a Roma. ¿Pero qué sucedió? Todo ese plan se fue al desastre. Le pasaron muchas cosas. Le encerraron, le pegaron, le apedrearon, le castigaron. Cualquiera hubiera dicho: creo que Dios no quiere que llegue allá. O cualquiera hubiera dicho: esto no va, esto no va. Yo para estar así de sufriendo, esto no va. Pero el apóstol Pablo le da la vuelta a la tortilla, diríamos algunos, y dice: en vez de estar pensando que toda esta cosa mala viene de Dios, dice el apóstol, quiero dar gracias a Dios que lo malo que me ha sucedido ha sido en beneficio para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban cogiendo confianza y dijeron: bueno, si al gran apóstol de Dios le pasa esto, a nosotros también creo que nos va a pasar esto. Y segundo, si al gran apóstol de Dios, a pesar de las dificultades que está sucediendo, Dios les está ayudando, a nosotros también nos ayudará. El apóstol Pablo aprendió, aún las cosas malas y difíciles de la vida, ver el lado positivo de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que Dios siempre tiene un plan para ti. Las cosas que te están pasando, las cosas que están viviendo, no es por nada. Dios lo sabe.
y Él tiene un plan perfecto para ti. ¿Cuál es la diferencia entre hacer las cosas motivadas y no motivadas? La gente solo se motiva por una razón, cuando encuentra motivo. El motivo, la motivación no surge dentro. La motivación siempre surge externamente cuando encuentras un motivo. Decía un niño, la mamá le dice, ven acá, bonito, te vas a ir allá a la tienda y vas a comprar. Ay, mami, es que no tengo ganas. Sin ganas igual vas. La cosa es así, pasa en la vida cristiana. Con ganas o sin ganas, pero Dios siempre va a hacer y va a actuar para bien. Vamos a ver Filipenses 2:14, nos vamos a ir más adelante. Capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice, hacer todo, a ver, ustedes léanlo, díganlo. Hacer todo sin quejas, sin murmuraciones, sin peleas. Así que, ¿cómo ha sido de hacer las cosas? Sin quejas, sin murmuraciones, sin peleas. Y cuando aprendas a hacer así las cosas, vas a vivir más feliz. ¿Conocen gente que es problemática? A todo le ven lo malo, ¿no? Dígala. Códele. A todo le ven lo malo. ¿Vamos a hacer esto? No, va a llover. ¿Vamos a hacer esto? No, no puedo. Pero para ir al fútbol, para ir al vóley, ahí sí pueden, ¿no? Desgraciados. Yo les he visto. El segundo hábito es que debemos aprender a vivir siempre en gratitud y dejarnos de andar quejando. Hay una característica de todo hermano maduro. Le voy a decir cuál es la característica de todo hermano. Bueno, 2 características de todo hermano maduro que yo aprendí. Y la una es que todo hermano maduro, siempre cuando hay un problema, en vez de andarse quejando, trata de buscar una solución. Siempre. Ya está la solución. Y la segunda cosa que demuestra madurez es cuando alguien te corrige. Cuando alguien te corrige y en vez de enojarte, aprendes y mejoras. Y claro que hay cosas que dirás que te molestan, que crees que es verdad. Eso le coges, le botas, no le pones atención. Y lo otro, consideras y dices, puede ser que tenga verdad, vamos a ver en qué puedo mejorar. Esa es la clave. Cuando la gente te corrige y en vez de poner cara de Judas, aprendes en realidad. Creo que debemos aprender a vivir sin queja. ¿Para qué quejarse? ¿Qué sacan con gritar las mujeres, los hombres? ¿Qué sacan? ¿Ustedes creen que a un hombre le apuran gritando? ¿Ah? Intenten pues dar de beber al burro, a ver si puede. Y así evitamos. Tercer hábito, hay que aprender a servir. Vamos a ver en Hechos capítulo 20, versículo 35. Escuche este pasaje. Más dichoso es dar que recibir. Y la palabra dichoso es bendito, feliz. Mejor es dar que recibir. El tercer hábito debemos aprender es que la felicidad y el gozo y la paz solo se encuentra cuando ponemos nuestro servicio al servicio de los demás. Les voy a decir un secreto de la vida, de la ciencia cognitiva. Siempre hemos creído que para ser feliz, primero tienes que pensarlo, tienes que creerlo y ahí lo haces. Pero hoy sabemos que el cerebro es un músculo moldeable, que significa que tú también puedes, que tu cerebro genere pensamientos positivos, no solo pensando, sino haciéndolo nada más. O sea, mientras tú lo hagas, poco a poco, lo que estés haciendo, aunque no te guste, aunque no te agrade, poco a poco eso va a ir generando experiencias en tu cerebro que van a cambiar tu forma de pensar. El tercer hábito, de acuerdo a la Escritura, es que solo sirviendo produciremos en nosotros felicidad.
La felicidad no se encuentra en obtener o hacer cosas, sino en realmente servir. Un niño se cogió una maletita porque no andaba feliz, andaba medio tristón y le dijo, mamá, me voy a visitarle a Dios. Ya saben cómo son los niños, ¿no? Y el niño cogió en su maleta, puso comida, chocolates, dulces, todo y dijo, me voy a conocer. Y la mamá dijo, ¿pero dónde vas a conocer a Dios? No sé, yo solo sé que Él se va a salir al encuentro. Y cuando estuvo caminando por ahí, se encontró con un parque y dijo, bueno, que espere un ratito Dios, voy a jugar. Fue a jugar y mientras estuvo jugando se encontró con una viejita que estaba pasando problemas, que vendía caramelos, su sustento, y no había vendido nada en el día. Y se encontró y le dijo, hola, le dijo, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? Y la viejita le dijo, no, no te preocupes, chiquito. Él sacó su chocolate y le dijo, ten, come. Y comenzaron a conversar, comenzaron a comer hasta que se vació toda la mochilita que él tenía. Al final, la señora le sonrió, muy amablemente le dio un abrazo y se fue. El niño, sin reservas, regresó a la casa y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo la mamá, ¿encontraste a Dios? El niño dijo, sí, la encontré. Y tiene la mejor sonrisa del mundo. Imagínense, la mamá llegó a casa, la viejita llegó a casa y el hijo mayor le dijo, ¿de dónde vienes, mamá, tan feliz? Y dijo, vengo de conocer a Dios. Y no ha sido tan viejo como creía. Dios, en realidad, nos usa a nosotros para reflejar el amor y la felicidad en otros. La gente debe mirar en nosotros una esperanza. Yo sé que no les podemos caer bien a todos, eso estoy seguro. Por ejemplo, a ti te caigo mal, a ti te caigo mal, pero a ti te caigo bien. No le podemos caer bien a todos, pero la Biblia nos enseña que debemos ser vínculos de bendición para otras personas. Marcos capítulo 8, versículo 35 dice, si te aferras a la vida, la perderás. Pero si la entregas por mí, la ganarás. Siempre, para vivir felices, hay que entregar nuestra vida al servicio de otros. Como dijo Filipenses capítulo 1, versículo 27. Si saben, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque un cristiano siempre cuando da, siempre cuando pierde, siempre gana. Cuando ayudas, cuando sustentas, cuando dejas tu orgullo, lo demás, siempre anda. Hermanos que están acá y no están sirviendo a Dios, déjenme decirles que es imposible que usted pueda generar más gozo, más felicidad, si usted no está al servicio de Dios y al servicio de otras personas. A veces pasan cosas difíciles en tu vida, con tu esposa, con tu matrimonio, con tu trabajo, pero como estás en el servicio a Dios, tienes que dejar eso y tienes que cambiar. Por ejemplo, me puede pasar algo difícil, estar triste por una deuda, estar enojado con tu pareja por una situación, pero tienes que venir a predicar, entonces tienes que arreglar ese asunto, o tienes que ponerte a orar, y tienes que ponerte a hacer algo, y ese servicio te ayuda pues a ser mejor para ti. Pero el que no tiene nada que hacer, el que regularmente no está al servicio de lo demás, se pone triste, se pone esto, como no trabaja, no sirve, no hace nada, lo único que lo hace es vivir más triste en realidad. Por eso tenemos que buscar oportunidades donde ustedes puedan servir a otros y ser canales de bendición para otras personas. El cuarto debe aprender a perdonar. Es muy difícil que alguien pueda vivir en gozo si tiene en su corazón un resentimiento con alguien. Cuando alguien está resentido con alguien, ¿quién es el que pierde? El resentido. Y es más feo cuando tú estás resentido con alguien que es muy alegre. O sea, porque tú estás así como que, hice man, esto. Y el otro bien contento ahí, viviendo la vida. Y tú amargado, como pensando que con esa mala cara le vas a arruinar. ¿Sabe qué, hermanos? Efesios capítulo 4, versículo 31 dice así:
quítese de vosotros. Hubiera sido bonito que digan, quítelen, pero bueno, no podemos quitarle. Quítese de ustedes toda amargura. Eso significa que los cristianos también se amargan, porque dice de ustedes, no dice de los demás. Quítese en toda amargura. ¿Quiénes de aquí son bastante resentidos? La verdad, yo no. Usted puede estar enojadísimo conmigo y yo te abrazo, hasta plata le puedo pedir. Quítese en amargura, enojo, ira, gritería, malas palabras. Sí, a usted le estoy diciendo. Usted dice, ¿a mí me está diciendo? Sí, a usted le estoy diciendo. Amargura, toda malicia. Antes ser misericordiosos, bondadosos, perdonándose unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes. El resentimiento siempre va a impedir que usted viva feliz, que usted viva en paz, que usted viva en alegría. Y el resentimiento siempre al que hace daño es a usted mismo, no es a nadie más. Porque cuando recientemente se hizo un estudio psiquiátrico y psicológico en Estados Unidos, Massachusetts, ¿y sabe qué se dijo? Se estudió que las personas que saben perdonar a otras personas logran tener una mejor salud. Hasta se estudió que reducen las enfermedades autoinmunes como el cáncer y la depresión. ¡Wow! Y eso lo hicieron gente que no son cristianas, científicos. Y ya la Biblia lo sabía. Aprender a perdonar, porque cuando tú perdonas, no olvidas. Pero cuando tú perdonas, aprendes que ese dolor ya no te duela a ti y aprendes a vivir la vida que Dios te ha dado. Porque cuando tú no aprendes a perdonar, no permites que Dios pueda disfrutar esa maravillosa bendición. Así que, Filipenses 3:13, vamos al último versículo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una sola cosa hago, olvido lo que queda atrás. Y el quinto, para aprender a vivir felices, hay que aprender a alejarse de aquello que nos hace malo. Hay que dejarlo ir. Dice el apóstol, yo mismo sé que no soy tan feliz como quisiera o las metas que quisiera tener, pero una cosa hago. Dejo atrás lo que ya quedó en el pasado. Debemos aprender a alejarnos, dejar las cosas que nos hirió. Si alguien te hirió, déjalo, olvídalo, porque el único que está haciendo daño es a ti mismo. Si tienes una situación, mira, tenemos que cuidar muchas veces, soltar cosas que nos hacen daño. La felicidad no siempre está dentro de uno, está en el ambiente que me rodea. Y si yo estoy en un trabajo, con amigos, en circunstancias, con vicios, es imposible que tú puedas ser feliz si te estás rodeando de acciones, de personas y de cosas que te contribuyen a tu deterioro en vez de contribuirte a ser mejor persona. Así que la quinta es aprende a dejar ir, aprende a soltar aquello que te está haciendo mal, mi querido hermano, porque mientras vengas cargada la carga, no vas a poder hacerlo. Hay que soltarlo. Jesús dijo, vengan a mí y yo les haré descansar. Conclusión. La felicidad no depende de las circunstancias, sino depende de que aprendamos a vivir con hábitos saludables y espirituales, como tener un tiempo con Dios adecuado, como aprender a vivir agradecido por las cosas que tenemos y no quejarnos por las cosas que no tenemos. Aprender a servir a las otras personas para mantenernos ocupados, porque una mente que no está ocupada es una mente fácil para atacar. Cuarto, hay que aprender a perdonar, porque el resentimiento y la amargura, al único que está haciendo daño y causándote enfermedades es a ti mismo. Y quinto, hay que aprender a alejarse
de las cosas que nos hace daño, porque si no, nunca vamos a poder disfrutar la maravilla que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar entonces, ya. Vamos a ponernos de pie.